Aquí está hablando de la crueldad de este rey, que precisamente eso era lo que hacía Nabucodonosor. Cuando tú estudias la historia de Nabucodonosor, te darás cuenta que no está hablando de otro personaje que no sea literalmente de ese rey de Babilonia. Bien. Entonces concluimos diciendo lo siguiente, que en ninguna manera Isaías 14 puede estar hablando de Satanás. Pero hay otro texto, Emanuel, que se le atribuye a Satanás, que de ahí es que sacan que él era el encargado de la alabanza, que era perfecto, que era un ángel bueno y luego se convirtió en malo. De ahí que lo sacan. ¿Te gustaría que veamos ese texto? Yo creo que podemos hacer una segunda parte. Bienvenidos al canal bíblico. Un aplauso. Que se encargue ahí producción de ponerle un sonidito ahí debajo bien bacano. Amados, en este espacio queremos dar continuidad a un tema que dejamos en el pasado, que fue colocado en el canal de Biblia MR, mi hermano Marcos Ramírez, y también va a ser colocado en el canal Bíblico Cristiano. Es decir, esta es la segunda parte sobre el tema del diablo. Descubriendo la verdadera identidad de Satanás. Me gusta ese título, descubriendo la verdadera identidad de Satanás. En el video pasado, Marco dijo que yo era el experto en el y el que habló de él fue. Así que vamos a la segunda parte a ver qué nos trae el experto en el. Bienvenido. Bien, es un placer estar aquí con ustedes. Así que le invitamos, si les gusta nuestro contenido, a que se suscriban a nuestro canal, a que le den un like, que comenten y que lo compartan con otros para que podamos seguir creciendo. Contamos con su apoyo, tanto al canal de Biblia MR Oficial y tu canal Bíblico Cristiano. Así que ya lo saben. Entonces, terminamos el pasaje de Isaías, pero hay otro pasaje que habla o que se le atribuye a Satanás, que es Ezequiel 28, que nos gustaría ver nuevamente su contexto. Entonces, lo vamos a dejar aquí arriba en esta esquina, o si me equivoqué es en esta esquina, porque yo nunca sé cuál es. Lo vamos a dejar aquí para que tú puedas ir en el enlace y ver la primera parte si no lo has visto. Para confirmar si verdaderamente este texto nos está arrojando luz acerca de Satanás. Dice el verso 28, capítulo 28, verso 1, dice: vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Lo primero dice a quién es que va dirigido. El mensaje del príncipe de Tiro. Y es curioso que cada vez que la Biblia quiere... Reprendió el diablo, se abrió la puerta solo. Sí. Y es curioso que cada vez que la Biblia quiere referirse a Satanás, siempre lo hace de manera indirecta, no de manera alegórica. Siempre. ¿Sería que lo hace de manera alegórica? De manera directa. Siempre cuando que habla la Biblia quiere Satanás, hablar de Satanás, dice lo Satanás hace de punto. manera directa. Bien, te entiendo. Pablo dice, el Dios de este siglo. Jesús dijo, lo vi caer como un rayo. O sea, se refieren a él directamente. En Job dice, ¿dónde anda Satanás? Siempre. O sea, no le temen marcharle de frente a Satanás. Ok, seguimos. Dice, así ha dicho el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Al rey de Tiro. Pero volvemos, vamos a dar un poquito de contexto. ¿Quién era el rey de Tiro? El rey de Tiro era el rey de Persia. El rey de Persia. Pero ¿dónde quedaba Tiro? Tú no vas a agarrar igual que no te olvidas nada. ¿Dónde quedaba Tiro? Tiro quedaba en una ciudad costera. Y era una ciudad muy parecida a la de Babilonia. Y era un rey muy parecido al rey de Babilonia. Que se engrandeció. Que se engrandeció de manera exorbitante. Y oye lo que dice aquí. Por cuanto se enalteció tu corazón. ¿Qué dice enaltecer? ¿Qué es una persona que se enaltece? O que sea, se engrandece, que se cree más o se cree lo que no es. Que tiene la cabeza en la nube. Se le subieron los humos a la nube. ¿Por qué decimos esa expresión? Porque lo más grande está ¿dónde? En el cielo, que es Dios. Y entonces cuando tú te crees lo más grande, dicen que se te subieron los humos a la nube. Esa es una expresión muy utilizada para referirse a eso. Oye, y dijiste, yo soy un Dios. Oye lo que dice aquí. Este tipo, el rey de Tiro, tenía una soberbia tan grande que decía ser un Dios. Y se creía un Dios. Ahora, ¿era un Dios? Obviamente no. Era un hombre, pero que se creía un Dios. A tal punto que se hizo llamar Dios, igual que Nabucodonosor, que hizo una estatua para que le adoraran. Ok. ¿Ves la similitud? Y oye lo que sigue diciendo ese hombre. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Recuerda que te dije que la ciudad de Tiro se encontraba en una ciudad costera.
Y este dice que está sentado en medio del trono de Dios, rodeado de los mares. ¿En el trono de Dios hay mares? Bueno, si es el Apocalipsis que dice que mar de cristal y no sé, tal vez. Yo no he ido. Tal vez Pablo que fue, pero yo no he ido. En Apocalipsis nos narra el trono de Dios, el gran trono blanco, y no nos narra que hay mares a su alrededor. Okay. Pero este tipo dice que el trono donde él está sentado, que es el trono de Dios, que está alrededor de los mares, no más bien suena al trono real de Tiro, literal, que estaba en la ciudad de Tiro, que estaba rodeada de los mares. Bueno, si él se cree un Dios y él tiene un trono, entonces él debe sugerir o debe interpretar que su trono es de Dios. ¿Entendiste? Pero oye lo que dice el texto en paréntesis, siendo tú hombre. O sea, está hablando de un hombre. No y está no hablando, Dios. ni está hablando de otro ser, porque creo que Satanás o Lucifer, como usted le quiera llamar, no es un hombre. Me parece que no. Me parece que no. Y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Perfecto, ahí está clara la idea. Ok, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. O sea, este texto dice que este hombre era mucho más sabio que Daniel. Y Daniel era considerado como un joven bastante sabio. Incluso Bastante. el mismo Jesús lo elogia. El que tenga sabiduría que entienda. Y hace referencia a una cita de Daniel. No hay secreto que te sea oculto a ti. Con toda tu sabiduría y con toda tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Escucha, este hombre se encontraba en una ciudad costera y con la sabiduría que tenía logró conquistar y convertir un imperio de manera enorme, acumular riquezas y oro. Y esa riqueza y ese oro y todo ese imperio hizo que se le subieran los humos a la cabeza, a tal punto que se creía Dios. Muy bien. Y oye lo que dice aquí: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se enaltecieron tu corazón. Ese texto es importante que lo recuerdes, porque más adelante nos va a arrojar luz. Dice, a causa de tus contrataciones se han multiplicado tus riquezas. O sea, era una ciudad costera donde se vivía mucho el comercio, y a través del comercio que se practicaba allí, este rey se enriqueció. Sí, Dice contrataciones, o sea, de la cantidad de comercio de negociaciones que hacía. que hacía ahí. Porque más adelante va a decir, a causa de tus contrataciones se halló maldad en ti. Y le atribuimos eso a Satanás, pero es bueno que lo veamos en su contexto. Ok. Dice el verso 6, por tanto, así ha dicho Dios, el Señor, por cuanto pusiste en tu corazón como corazón de Dios. Se enalteció tu corazón. Por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjero, los fuertes de las naciones, que ¿cómo dice? Que se envainaran. Sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y marcharan tu esplendor. Es un rey, obviamente tenía esplendor, obviamente tenía hermosura. Y dice que Dios dice que va a traer una nación que va a venir con espada a hacerle guerra a él y a desbaratarlo por completo, a derribarlo. Hasta ahí vamos bien. Voy entendiendo. Amado, si te está pareciendo interesante y qué es lo que estamos haciendo, si usted está viendo el video hasta ahora, estamos despeluñando Ezequiel 28 para verificar si realmente se refiere a la figura de Satanás o a quién se está refiriendo. Entonces déjalo aquí debajo si hasta ahora vas entendiendo, si vas en acuerdo o hay algo que no estás de acuerdo, entonces déjalo en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y no olvides dar me gusta. Así Continuamos. es. Entonces, seguimos en el verso 8, dice, al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Por qué nuevamente siempre? Porque es una ciudad costera, tú habías dicho. Presta atención, y tú presta atención. Okay. ¿Entiendes? Hablará delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Le hace una pregunta, el que te va a matar, tú le vas a decir que tú eres Dios. Y dice, tú, hombre eres, recalca que tú no eres ningún Dios, tú eres un hombre y no Dios en manos de tu matador. Correcto. En la mano de tu matador. Verso 10. De la muerte del incircunciso morirá por mano de extranjero, porque yo he hablado, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que dice Dios aquí? Que este rey, que se creía la gran cosa, va a morir por mano de un incircunciso. O sea, una persona que no tiene ni siquiera nada que ver con el pueblo de Dios. Y era obvio. Y es interesante que tú sepas que Tiro estaba bastante cerca de Jerusalén. Es bueno que ustedes lo busquen ahí en su mapa. Seguimos. ¿Y qué quiere decir eso?
Eso nos arroja luz más Ah, adelante. ok, un dato. Ok. Son datos y hay que darle. Ok. Verso 11 dice: vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, levanten endechas sobre el rey de Tiro. Nuevamente va Dios a derramar otra palabra en contra del rey de Tiro. Y dice, dile, así ha dicho Dios el Señor, tú que eras el sello de la perfección. Míralo ahí, Satanás era perfecto. Pero ¿dónde dice ahí que eso se le atribuye a Satanás? Lleno de sabiduría, pero más adelante dijo que Tiro era sabio, incluso más sabio que Daniel, y que por fruto de su sabiduría acumuló riquezas. Eso lo convertía en un ser casi perfecto. Y me parece que la idea de ser perfecto en las escrituras no indica a un individuo que no falla, que no comete error, sino a un hombre justo en el sentido de que buen carácter, buen ejemplo, porque en verdad nadie en las escrituras puede ser perfecto, solamente Jesús. Pero cuando se refiere a un individuo como perfecto, por eso la Biblia dice varón perfecto, nos debemos ser, sean perfectos, dice en una palabra en el Nuevo Testamento, pero la idea que quiere connotar eso es que hagan la cosa bien. Entonces lo que puede y este tipo definirse hacía la cosa tan bien que acumuló grandes riquezas. Sí, exactamente, o sea, eso quiero decir que al referirse perfecto no implica que sea un ser que no cometa errores, sino que pudo haberse comportado de manera digna y que haya alcanzado riqueza y mucha abundancia. Sigue diciendo el verso 12, y acabado de hermosura. Hablamos más atrás que se llenó de oro y de toda esa cosa y obviamente tenía que tener hermosura, Esplendor. esplendor. Pero aquí es que entra lo interesante, a partir del verso porque dice 13. en Edén, Vamos espérate. para allá. Ay, ay, ay. Hasta ahí yo estaba convencido, ahora como tú vas... Verso desenrédame 13. esa tripa, tú que sabes de mondongo. Verso 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ah, pero espérate. Voy para allá, mi amor. Espérate, Tiro no estaba en Edén. Voy para allá, mi ok. amor. Vamos a ver cómo Ok. tú llegas. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de conís, topacio, jaspi, crisolí, berliz, onís, zafiro, qué sé yo qué, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vamos aquí. Dice, en Edén. Ajá. Estuviste. Espérate. En Edén. Muy bien. No en el Edén. No es lo mismo. Me explico. ¿Cómo que no es lo mismo, Marco? Pero déjame explicarte. Está hermano. bien, perdón. Cuando la Biblia narra en Génesis, había un lugar que se llamaba Edén. Y dentro de Edén había un lugar que se llamaba el Edén. Que Dios plantó un huerto que se llamaba el Edén. Edén y el Edén no es lo mismo. Edén se refiere a un territorio de, ¿cómo se llama eso? Donde está Jerusalén y esa cosa. Palestina. A un territorio de eso se refiere Edén. ¿Y qué significa la palabra Edén? Porque la palabra Edén no es una palabra en español. La palabra Edén es una transliteración de una palabra hebrea. Y su significado es deleitoso. 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 O precioso también. Pero su sentido primario es deleitoso. Y si tú notas, todo lo mencionado anteriormente concuerda. Donde Tiro se encontraba era una ciudad bastante deleitosa que se jactaba ¿de qué? De su esplendor. Ok, Pero eso tú- suena muy bien. Pero tú entiendes pero- que estoy forzando el texto. Ok, Pero espérate. cuando tú defines la palabra Edén, te puedo comprar todo lo que tú dices, pero sigue leyendo después de la coma. Ahí voy, mi amor. Dame un segundo. En Edén, Edén es una región. Eso no te lo No compro. es un lugar. Y lo podemos buscar en Génesis. ¿Lo buscamos? Sí, Vamos a Génesis. sin sacar el dedo de ahí. Míralo aquí. Dios plantó un huerto en Edén. No era el huerto de Edén. El huerto estaba en el territorio de Edén, que no es lo mismo. Míralo ahí. Dios plantó un huerto. ¿En dónde puso Dios el huerto? En Edén. Edén no es el huerto. Ejemplo, estamos en Santiago. Sí. Y el barrio de Santiago en Cienfuegos. Eso era lo que pasaba. El huerto estaba en Santiago, pero no era Santiago el huerto. Eso está claro. Edén era un territorio. Sí. Y ahí explica cuál es el territorio donde estaba el río. Tú estás Éufrates. explicando qué es Edén.
Y el texto de Ezequiel vuelve a anunciar que estaba en Edén, nota, En ese territorio. en Edén, en el huerto. De Dios estuviste. Entonces está hablando del mismo lugar del huerto, no se está refiriendo a una región diferente, sino en el mismo jardín, en el huerto. Ahí cambia la cosa. Mira lo que dice en el jardín de Dios, en el huerto de Dios. Dice en el huerto de Dios. Y si tú lees otros textos, como Salmo 1, habla de un varón plantado junto a la corriente del río. Isaías también, 28, habla de un huerto que no tiene que ver con el huerto del Edén. Que lo podemos buscar más adelante. Es que lo está explicando en Edén. Y habla un huerto de Dios, de que no tiene nada que ver con el huerto de Dios. Y lo podemos buscar un chin más adelante, pero porque continúa desarrollando. No te compro la idea, pero continúa desarrollando. Pero se supone que estamos haciendo un análisis del texto. Tú y yo no tenemos que estar de acuerdo al 100%, o tú no tienes que estar de acuerdo al 100% conmigo. Déjanos tu opinión, un aporte que tú quieras dar con relación a esto, porque lo que estamos es desperdiando el texto y conociéndolo. Porque simplemente es lo que estamos haciendo, un conversatorio. Lo que digo es que ese Edén es una región. Ok. Y que a ese huerto que se refiere no es al huerto que estaba situado en el huerto del Edén. Y eso lo podemos explicar más adelante. Pero pongamos que no es como yo digo. Pongamos que es como dice ahí. El huerto del Edén. Siempre va a ser como dice ahí. No, pero pongamos que es como lo que tú te imaginas, que ese huerto se refiere al huerto del Edén, donde estaba Adán y Eva. Ok. Pongamos que sí. ¿En qué momento Satanás estaba en el huerto del Edén? Sí, yo te puedo decir. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Cuando Adán y Eva, cuando Eva comió del fruto, que la serpiente fue y le cayó. La morada de Satanás nunca ha sido el huerto del Edén. No dije que sea la morada, dije que estaba. No dije que sea la morada, dije que estaba. No, porque aquí está dando a entender que él moraba ahí. Estuviste. Ahí no está dando a entender, dice el texto. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, no moraste, no que era tu morada, estuviste. ¿Qué significa que estuviste? Que estaba en ese evento, ahí en ese lugar. De toda piedra preciosa. Y ahí dicen, preparado para ti desde el día de tu creación. Pero no es porque la gente va a malinterpretar, porque va a pensar que tú quieres explicar lo que tú quieres y lo que no te gusta no lo interpretas. Dilo. Son muchos nombres de diferentes tipos de piedras. Pero para que lo me cuesta pronunciarlo. Ok, pero te lo puedo pronunciar, pero para que no malinterpreten. ¿En qué versículo? Del verso 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, no importa, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Válgame. Desarrolla ahí. No eres tú, hermano. Desarrolla. Válgame tú. Escucha. Ahí estás desarrollando tu vestidura. La vestidura de los reyes usualmente era una vestidura pomposa. Tanto así que el mismo Jesús dice, ni aun los lirios del campo se vistieron como Salomón. Resaltando la vestimenta que utilizaban los reyes. Te lo compro. Y eso... Solo el versículo 13 tengo un problema tú y yo. Ese es el verso 13. Ok. La primera parte del verso 13. La primera parte del verso 13. Ok, seguimos. Y dice, tú... ¡Querubín! Aguanta. No te vayas tan rápido. Se pone buena la vaina. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Explícame. Satanás. Tú dijiste ahorita que Tiro estaba en un sitio costero, no en un monte, no en una montaña. Espérate, mi amor. Al menos que sea como Puerto Plata, que está la montaña ahí y se ve la costa. Así mismo. Ah, ok. ¿Te gustó esa? Porque te ayudé. En esa ciudad había un monte donde se creía que era el monte de Dios, donde se reunían los dioses, en la misma ciudad de Tiro, y eso usted lo puede buscar, porque eso está en la ciudad. Pero oye lo que dice aquí, tú, querubín grande. Es un querubín. ¿Qué significa la palabra querubín? ¿Qué significa la palabra querubín? Yo te hice una pregunta. El experto en demoniólogo y en estudio de los ángeles eres tú. Un querubín es un guardián. Mire que se parece a Lucifer de la serie. Un querubín es un guardián. Es un querubín. Y un querubín no es lo mismo que un ángel. Un ángel es una cosa, un querubín es otra. Y ¿cuál es el otro tipo que menciona la Biblia? Serafín. Un serafín. Son tres tipos de seres espirituales. Y el querubín es el más alto. Distintos. Entonces decimos que Satanás es un ángel caído.
No puede ser un ángel si es un querubín. O es un ángel o es un querubín. Una de las dos, pero no puede ser ángel querubín. Sí, pero recuerda que está hablando de donde estuviste y donde fuiste creado. Porque recuerda que está hablando en tiempo pasado. Dice tú, querubín grande. Sí, porque ese es el estatus en el cual se debe encontrar Satanás en el momento que está haciendo La pregunta acusación. es, ¿Satanás es un ángel o es un querubín? Es un querubín. Es un querubín. Es un querubín. ¿De dónde tú sacas eso? Porque eso es lo que yo, eso es lo que me han enseñado, eso es lo que yo conozco. ¿De dónde tú sacas eso? De aquí, de ese texto. Vamos a buscarlo más adelante, yo no sé, porque no Ok. está hablando del tema. Eso, ponlo aquí debajo si tú conoces un texto donde Satanás es conocido como un ángel o como un querubín. Déjalo en los comentarios. Ok, entonces dice querubín. Si estuviera hablando de Satanás, vamos a creer que es un querubín. Pero si no está hablando de Satanás, ¿qué se refiere a la palabra querubín? O tu protector grande, guardián grande, protector. Un guardián grande, protector. Recuérdate que se encontraba en una ciudad costera que protegía toda esa zona. Puede, la Biblia, y dije puede, está refiriéndose a esa característica del rey de Tiro. Pero pongamos que sí, o que no. o A que mí puede- me da la impresión de que de manera figurativa lo que representa el rey de Tiro podría ser una semejanza a lo que representaba Satanás o Lucifer o el querubín Pero protector. ¿de dónde tú sacas esa idea? De este texto, el de Isaías te lo ¿Entiendes? compré, pero aquí hay más problemas. Pero ¿de dónde sacas esa de idea? aquí mismo. Entonces, ¿cómo tú sacas esa idea de que Satanás era así si la única fuente que tú tienes es del mismo texto? No sé si tú me compras la idea. Sí, ese. O sea, si yo no tengo información de otro, ¿cómo puedo atribuirle a este texto esa información? No sé si me di a entender. Buen punto. ¿O no será que la información que yo estoy aquí la tengo viciada? Es posible. Porque no la encuentro en otro texto. Entonces, atribuírsela aquí de este solo texto es como un poquito viciada. Pero seguimos, vamos Ok, a ver. eso hay que analizarlo. Tú Vamos. que eres el experto en demonios, yo estoy Pero conociendo. vamos sobre a los ver. demonios. Oye lo que dice aquí. En el santo monte de Dios, ese santo monte de Dios puede estar refiriéndose a lo que te expliqué. El lugar, un monte donde se reunían los dioses. Donde más adelante tú vas a ver que Él quiere poner su trono en el santo monte de Dios. Que es un lugar aquí en la tierra, no en el cielo. Ok. Porque el trono de Dios está en Eso un yo no hay monte. forma de comprobarlo, pero Ok, pero el trono de Dios está en un monte. no sé. El trono de Dios no está en un monte, según Apocalipsis. La única información que tenemos del trono de Dios, No, yo sí que lo está sé. allá en el tercer cielo. Tú y Pablo saben eso. Ok. Entonces, oye lo que dice aquí. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Está hablando de un ser perfecto. Ese ser, Aquí está la perfección es otra cosa aquí, porque habla de camino, de accionar, o sea, en todo lo que lo hacía. mismo que tú dijiste ahorita. Sí, pero aquí está hablando de una perfección. Bueno, está bien. Ok, hasta que se halló maldad en ti. Ok, el texto dice que se halló maldad. El tipo era perfecto. Hasta que se halló maldad. Sí. ¿Y por qué se halló maldad? El verso 16 nos lo explica. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Y el verso que te dije ahorita, que era invitar, Sí, que hablaba de las contrataciones. entonces lo está conectando nuevamente con el verso 5. Es decir, que el verso 16 y el 15 y 16 es lo mismo que estaba hablando del verso 5, de la misma persona, y hasta ahí no estaba hablando de Satanás. ¿Sí o no? Correcto. Ok, y pecaste. Pero yo, por lo que yo te eché del monte de Dios, Jesús dijo que vio a Satanás caer del monte. Del cielo. Pero aquí dice... pero que tú interpretaste que el monte de Dios es aquí, yo no sé. No, el monte que se consideraba en Tiro era un monte que había en Tiro, que era el monte del testimonio, que se llamaba así. Y a ese monte del testimonio, lo pueden buscar nuestros oyentes, era que se le consideraba el monte de Dios. Pero en la Biblia tú no encuentras un verso que hable de un monte de Dios en el cielo. No hay un verso. Okay. Entonces, si hay un monte de Dios, es aquí en la tierra. Y la Biblia dice que Jesús vio a Satanás descender del cielo como un rayo. Entonces dice Pero que... qué curioso que al rey de Tiro lo lanzaron también y a Satanás también. Vamos a ver. Ok. Y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Oh, querubín protector. Entonces, nota algo muy interesante que se me olvidó decirte. El verso 15 dice que era perfecto En todos sus caminos. en todo su camino, desde el día en que fue creado. Ok. La Biblia dice en Juan que Satanás es homicida desde
Desde el principio. ¿Pero desde qué principio? Pero ¡Wow! Dímelo tú. en el principio O sea, creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el principio, ¿verdad? Sí. O sea, cuando empieza todo, desde el principio tú eras homicida, o sea, desde siempre. Pero en ese la palabra principio, principio lo que quiere significar es siempre. Inicio. O inicio. No, inicio. O sea, pero está hablando de la creación de la tierra y la humanidad, no está hablando de los seres espirituales. Cuando dicen el principio creó los cielos y la tierra, yo no creo que esté diciendo ahí creó los ángeles. O lo dice. no. Creó lo material, cielo y tierra. Entonces los ángeles existían desde antes. Entonces, ¿de qué principio tú me estás Ok. hablando? Génesis es el libro de los principios, pero de la raza humana. Ahora, si tú me escuchas, sería un éxito. No, tú tienes 2 horas ahí de monólogo. Dice, desde Satanás es homicida desde el principio. Sí. La idea que quiere transmitir el texto es que él siempre ha sido así. Es lo que te quiero decir. Entonces, si este texto se le estuviera atribuyendo a Satanás, estuviera contradiciendo. No Porque- te compro la idea, pero te entiendo. Porque si él desde siempre ha sido así, un pecador nunca fue bueno. Es lo que quiere transmitir la idea. Y aquí está diciendo que el tipo era bueno hasta que se halló maldad en él. Y explica por qué se halló maldad en él. Por la multitud de las contrataciones. Y explicamos ahorita Sí, que... de la el tipo- negociación. Ok. Y oye lo que dice. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes. ¿Tú puedes arrojar a Satanás delante de los reyes? Ahí te la compro. No se puede porque es un ser espiritual que se supone que no se ve. Que se supone que en la caída no había reyes. Ahí te la compro. Ok. Te pondré para que miren en ti. ¿Cómo puedes ver a Satanás? ¿Alguien lo ha visto? Ok. A los reptilianos. Los reptilianos, puede ser. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre los ojos de todos los que te miran. ¿Puedes ver a Satanás? Bueno, Adán y Eva lo vieron. Eso es una teoría tuya porque no dice que era Satanás. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto será y para siempre dejarás de ser. El rey de Tiro existe. Ok. No existe. No existe. Ha dejado de ser. Es un espanto. Toda su hermosura, toda su grandeza se acabó. ¿Satanás existe todavía? Sí, él no existe. Ok. Él existe. Y la Biblia dice cuál es el destino final de Satanás. Va a ser destruido. Bueno, va a ser enviado al infierno. Al lago de fuego, Fuego. eternamente. Pero no es eso lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿de dónde sacamos la idea que este texto está? Yo creo que lo complejo en el capítulo está a partir del versículo 13. Bueno, específicamente el versículo 13, porque es muy confuso, aun tú explicando que el Edén no es el Edén o el jardín del Edén. No. Aún es que tú no hay un explicando- jardín del Edén. Aún tú Hay explicando un el huerto en el en Edén. Edén. Aún tú explicándolo, el texto dice en Edén, en el huerto de Dios. O sea, está complicadísimo ahí, pero sí te puedo reconocer que todo lo demás sí apunta al rey de Tiro. Simplemente deja suspicacia el versículo 13, que me gustaría profundizarlo más. Y me Excelente. gustaría mandar a las personas a estudiar, y el que conozca de ese tema, que lo comente, que deje el comentario, o que nos escriba por privado. Y si quisiera venir con nosotros aquí en Santiago para conversar sobre este tema, lo podemos invitar al canal y tener un conversatorio. Lo interesante que tú dijiste, que es un texto que trae bastante confusión. Sí, es cierto. Y vuelvo y te digo, cada vez que la Biblia quiere referirse a Satanás, lo hace de manera directa y explícita, sin dejar, ¿cómo se dice? Duda de que se está hablando de él. Eso es lo primero. Y pongamos que no estamos 100% seguros de si está o no hablando de Satanás. ¿Cómo es posible entonces que podamos hacer doctrina de un texto bastante oscuro? Buen punto. Buen punto. Te la doy con ese punto. De decir y hacer ciertas afirmaciones basado en un texto que es totalmente oscuro, que no podemos descifrar a 100% de qué tipo de personaje está hablando. Correcto. Incluso, ¿por qué no menciona directamente la palabra diablo o Satanás, que es la que usualmente se utiliza para referirse a él? Eso nos da mucho también que pensar. ¿Por qué utiliza la palabra querubín y en ninguna otra parte en la Biblia se menciona que Satanás
es un querubín. Más bien, la Biblia menciona que Satanás es un hijo de Dios. Sí. ¿Tú crees que Satanás es un hijo de Dios? Sí. Porque cuando estaban reunidos los hijos de Dios también vino. El otro hijo de Dios, el hermano de Jesús. ¿Tú dices que amados? Hermano, hasta aquí este espacio, lo que queríamos era ver el capítulo 28 de Ezequiel y dar algunas informaciones, ninguna conclusiones. Ya las conclusiones las sacan ustedes. Si está o no hablando de Satanás, aunque parece. En mi opinión, Isaías, según lo leímos en el primer video, no habló de Satanás, pero en Ezequiel me dejó ciertas dudas, por lo cual yo, Emmanuel Pérez, a la hora de decir que este querubín protector es Satanás, tendría mucho cuidado antes de aseverar o asegurar esa información. Gracias al hermano Marcos Ramírez, el experto en satanismo, entonces, que nos arrojó luz sobre este tema. Le agradecemos por venir al canal y por favor, si usted conoce a alguien más, insisto, conoce a alguien más que pueda abundar sobre este tema, un comentario que traiga luz, déjelo aquí debajo que con gusto lo vamos a leer y comparte este contenido. Y si te gustaría que hablemos más profundamente acerca de Edén y del huerto de Dios, que es un tema muy interesante para que veas que no solamente se menciona en Génesis esa expresión, sino que Dios también utiliza esa expresión para referirse a los reyes, como lo menciona como árboles grandes. Déjalo ahí, ¿sabes? Hacemos un video hablando de eso. ¿Te parece? Vamos luego. Dios te bendiga. ¿Te parece bien? Sí, me pareció bien. ¿Qué tú opinas, bro? Me pareció bien. En su contexto lo entiendo. Ok, Ezequiel, ahora vámonos a Ezequiel, que este es más difícil todavía que Isaías. ¿Dónde está Ezequiel? Pero sí sigo creyendo que el gran dragón de Apocalipsis es la serpiente antigua. Podemos ir para allá después que terminemos con Ezequiel hoy. Si tú me hubiese avisado que ese era el tema, yo me hubiese preparado porque tengo mucho material sobre él. La idea era que no te preparara. Que le guste la gloria. Dale, presenta. Que le guste la gloria. Bienvenido. Espérate.